tercera, en la tercera. Pero igual, pero a mí me... ¿cómo se llama? Es discriminatorio ¿cómo se llama? El titular, ¿no? A ver si le hubieran dicho eso a, no sé, pues, a otro de estos gallos que están en el gobierno. A Lavín. Valentina, qué bueno que estás, a Lavín, por ejemplo. Valentina, qué bueno que estás, porque yo quería empezar haciéndote una pregunta. ¿Tienes tiempo o no? Está ahí la doña sentadita, ¿vale? Oye, pero para otra clase me preparé más que no sé qué y ahora tú me haces una pregunta. No sé si puedo contestarla. Ya. No, para hacer una pregunta. No, si la pregunta... No, es una pregunta súper fácil, pero déjame decir una cosa primero. Yo quería decirles a todos que desde que empezamos esto, y no me acuerdo cuándo fue en realidad, Mariana, ¿tú te acuerdas cuándo fue? Fue en abril, parece, ¿no? En abril, por ahí, que tú me dijiste un día, ¿por qué no hacemos unas clases y nos reunimos? Sí, yo creo que fue en abril. ¿Me escuchas? Sí, Angélica, yo creo que fue en abril o en mayo, cuando mucho. Pero Mariana... Pero la mamá a abrir la puerta. No está la Mariana acá. Se paró a abrir la puerta. Ya viene el tiro. Ya. Ya. Miren, entonces yo les quería comentar lo siguiente. Desde abril hasta ahora, que estamos ya en noviembre, nosotros hemos conversado los días jueves de Chincolajote, como diríamos, de todo un poco. Comenzamos hablando del lado B de la conquista. Yo no lo tengo esto en orden, fui en la medida que me fui acordando de las cosas. Después vimos las fiestas a través del tiempo en Chile, y vimos la fiesta de la Tirana, ¿no es cierto? Y la fiesta de la primavera también. En algún momento hablamos de los corsarios, los terremotos y las pestes. Y me acuerdo que en la peste participó el Mauri, ¿no es cierto? Vimos el lado B, por decirlo de alguna manera, no se llamaba así, el lado B de dos regiones de Chile. Entonces hablamos de una región minera por esencia, pero hablamos de los observatorios astronómicos que hay en esa región, y hablamos también de Magallanes, ¿no es cierto?, y Antártica chilena, que tienen de región una de las reservas más grandes de agua dulce, ¿ya?, de América. Después hablamos de las islas de Chile. Hablamos de Juan Fernández, hablamos de la isla de Pascua, nos quedó pendiente el Titín Vera, que me avisó que cuando quisiera lo llamábamos, así que lo vamos a llamar. Y después hablamos del archipiélago de Chiloé, ¿ya? Entonces ahí la María Eugenia nos cantó una canción, ¿se acuerdan? Ya. Después hablamos de exploradoras y exploradores. Antes de eso, en algún momento, hablamos de la ciudad que habitamos. Ahí fue cuando a mí me dio un ataque, porque yo había preparado mi ¿cómo se llama?, mi clasecita sobre la ciudad, el urbanismo, la geografía urbana y la cosa, y miro este panel y tenía 3 arquitectos. 3 arquitectos exalumnos, casi me muero. Yo dije, ¿qué lesera voy a decir con estos expertos que están sentados aquí adelante? Ya, después de eso le dije a la Mariana, solo la familia, por favor, y algunos amigos nomás, nada más. Después hablamos de los lugares de la ciudad que a mí me gustaban. Y yo hablé del Cerro San Cristóbal, de la Quinta Normal, y también hablamos del Estadio Nacional, haciendo un recuerdo de lo que había significado, ¿no es cierto?, el estadio durante la dictadura. Luego hablamos del proceso constituyente, ¿ya? Hablamos, es mucho, hablaron el Raúl, la IA, y todos preguntaron acerca del proceso constituyente. Y eso, y ahí tuvimos una participación notable enseguida, ¿no es cierto?, de la Valentina, que ha dejado a todo el mundo muy encantado con su, ¿cómo se dice?, su intervención de lo que... No, pero era la descripción en realidad, primero que nada, la descripción de su quehacer profesional, porque en verdad que uno habla y dice, esta persona es sociólogo, la sociología dice tal cosa, pero siendo una ciencia relativamente nueva, poca gente entiende el alcance de la sociología, ¿ya? Entonces la Valentina hizo una clase, en mi opinión, muy, muy buena, ¿ya? Y entonces por eso era que yo te decía, Valentina, si vas a estar en este momento, porque yo te quería preguntar una cosa que me quedó pendiente, y te lo voy a preguntar al tiro. ¿Cómo entiende la sociología este proceso que hemos estado viviendo de la pandemia, pero cómo la entiende en el contexto de la desobediencia de la gente frente a la pandemia? Porque hay como un negacionismo
de la sociedad, no de esta a lo mejor, también de esta, porque cuando la gente sale y hace fiesta y dice, no, que salgamos a la calle y la cuestión, pero en general, en Europa, en el resto de América. ¿Por qué, Valentina? La sociología tiene una explicación para esa actitud grupal, social? O sea, a ver, lo que yo pensaba hoy día, claro, se da un poco el mismo fenómeno en todas partes, pero con algunos matices, ¿ya? Pero ay, yo me quedé dando vuelta a partir de la clase pasada, porque me vi en YouTube y no me gustó verme porque dije, ay, no, este ejemplo no era tan bueno, podría haber dicho esto, otro. Y algo que a mí me faltó un poco, porque tampoco podía profundizar mucho más, era que el que nos haga tan, o sea, el hecho de ser, ya, pues Violeta, espérate, le voy a dar un poco. Tranquila, no. El hecho de No te preocupes. y que esta sociedad sea tan atomizada, que el mercado tenga un lugar tan central para la identidad y la integración y todo esto, también se explica porque a partir de los 90, hacia fines de los 90 empieza la globalización, ¿ya? Que es vivir en la sociedad de las comunicaciones y comunicarte en tiempo real, como si estuviera al lado tuyo con una persona que está al otro lado del mundo. Por lo tanto, las economías dependen mucho más, o sea, el Estado no puede hacer tanto por dirigir la economía, porque ya con la globalización depende mucho más de unas sociedades con otras, de particulares, ni siquiera de particulares en un mismo país, sino que del otro lado del mundo. ¿Ya? Entonces, en esta sociedad de las comunicaciones, hay mucha, o sea, el que tiene la información tiene el poder. Ay, el que tiene la información... ¿Qué pasó? Ya. El que tiene la información tiene el poder. Y en ese contexto hay muchas fake news, hay mucha gente que se dedica a crear noticias falsas o a levantar noticias para distraer la atención de lo realmente importante. Entonces está como un poco la sociedad de la desconfianza, ¿ya? Y en ese contexto se ponen en duda cosas bien insólitas. Por ejemplo, en el contexto del conflicto Israel-Palestina hay muchas voces que empiezan con esta cosa revisionista del holocausto, y en esta desconfianza hay gente que piensa que lo del coronavirus es un complot, que no es tal. Sí, ¿no es cierto? Sí. Ya, también tiene su opinión la niña, después de todo. Parlanchina. Ya, yo lo veo, o sea, yo lo veo un poco así. Esto de, porque es a propósito de la foto que manda el grupo, ¿no? De que había gente que no creía. Yo lo veo un poco desde esa perspectiva, que hay gente descreída por lo mismo, por cómo ha sido manipulada la información muchas veces. Claro que, bueno, yo creo que esto del coronavirus ya es medio tontera no creer. Claro. Sí, tenemos a la vista todas las consecuencias. ¿Sí? Oye, Valentina. Oye, vale, igual a mí me extraña, y esto a lo mejor no es propiamente tu campo, pero por ejemplo, mira, me llama la atención la escasez de noticias sobre coronavirus en África. ¿Te das cuenta que África no está? Ningún país de África está en las noticias nunca. No tendría por qué no estar. No existe. Sin embargo, hay ahí una manipulación de la información. No existe. Simplemente, exactamente eso. No existen los africanos. Son demasiado pobres, demasiado africanos, entonces no están para la noticia. Uno está hablando, está escuchando constantemente de Europa, sobre todo. Así ¿Perdón? Es. No existe, lo que no sale en la tele no existe. Es que no te escuché lo que dijiste. No, te decía que lo que no sale en la tele no existe. Claro, exactamente. Qué tremendo.
Bueno, entonces, pues, oye, ¿qué iba a decir yo? Hoy día yo pensé que podíamos conversar un poco a propósito de la fiesta, la conmemoración del Día de los ¿cómo se llama? Muertos, de los santos difuntos, como se celebró en México en particular, porque nos dio mucho gusto aquí en el sur de América ver no la celebración, sino que la conmemoración y la forma como hicieron sus ritos del día 1 de noviembre. Entonces yo quería que conversáramos un poco a propósito de los ritos, ¿ya? De los rituales y de las fiestas rituales en el mundo, ¿ya? Eso era mi proposición para hoy día. Entonces yo voy a comenzar diciendo lo siguiente, respondiendo a una pregunta que yo misma me hice, ¿ya? ¿Qué es lo que es la ritualidad? ¿Qué es lo que son los ritos? Y el rito es una costumbre o un acto que se repite siempre de manera invariable. O sea, a través del tiempo los ritos permanecen. Yo creo que hay algunos ritos que van siendo modificados, ¿eh? pero permanecen en general, digamos, en esencia. Por ejemplo, yo me acuerdo, por ejemplo, el ritual del bautismo, ¿eh? Que es el ingreso a la Iglesia Católica. Cuando yo era joven, el bautismo era siempre el niño que era bebé, pues, eran guaguitas, y se hacía en la iglesia, y estaban los padrinos, los padres, qué sé yo, en fin, pero se hacía en la iglesia y tenía todo un ritual, qué sé yo, y yo creo que el ritual de las palabras no ha cambiado. Pero me acuerdo, por ejemplo, cuando fui madrina de Juan Esteban, y ese bautizo ya fue de otra manera, los niños eran más grandes, habían hecho un curso para ser bautizados, y fuimos a la capilla del San Ignacio, y fue todo un protocolo, que en esencia seguramente era lo mismo, pero la forma ha ido cambiando a través del tiempo, ¿ya? Es importante tener ritos, es importante tener ritos en la sociedad y tener ritos también en la familia, como los tenemos nosotros. Nosotros somos, yo encuentro unas personas ciertamente rituales. Celebramos todo lo que hay que celebrar, los cumpleaños, aunque sea acordándonos, ¿no es cierto?, llamándonos por teléfono en esta situación, pero siempre estamos pendientes de eso, ¿ya? Estamos pendientes de esos ritos que nos han llegado desde el fondo de los tiempos, de las familias de las cuales nosotros venimos, ¿no es cierto? Y en las familias nuestras, porque vienen ya de la familia del papá, de la mamá, en fin, ¿ya? La definición de rito dice que es una costumbre o acto que se repite siempre de la misma manera, de manera invariable. Yo creo que eso varía un poco, como dije, a propósito del ejemplo que di, ¿eh? También se dice del rito que es un conjunto de prácticas establecidas por las religiones para regular el culto y las ceremonias, ¿ya? Y estas ceremonias, en términos generales, reciben el nombre de fiesta. La fiesta, tanto en la Iglesia Católica como en las religiones, ¿no es cierto?, que no son católicas, que son las religiones americanas. Estas celebraciones de culto se hacen a través de ceremonias que se repiten en el tiempo. Yo recordé hoy día, cuando estaba escribiendo esto, recordé una ceremonia, un ritual que no está en otra parte. Yo lo busqué hoy día y dije, este ritual tendrá... Yo me acuerdo en un momento que fui investigado por la Universidad del Norte, que está en Antofagasta. Pero luego de esa investigación, que se reprodujo en la carátula de un libro, de un disco, donde ellos grabaron la música que se canta en ese ritual, nunca más lo he vuelto a ver. Y no está. Lo busqué en Google, en todas las opciones que podía darme, rituales del norte de Chile, y no está. Entonces yo le voy a pedir a mi hermana que nos cuente ese ritual, por favor. Tía Eugenia, ¿Me pidió seguridad? Ya. es su audio, por favor. A mí te refieres a ese ritual, ¿no? Angélica, Ahí sí, tía. Sí. ya. Sí, La Angélica sí, hoy sí, sí, me puso un WhatsApp. sí. Dice que quería hacer esta clase sobre los Para que veas que soy moderna. y que yo me acuerde, Los ritos. que no busque en ninguna parte, sino que yo me acuerde de un ritual cuando niña que nosotros acompañábamos. Tengo que partir diciendo y rindiéndole un homenaje a la niña que nos cuidaba, a la Vicenta, que era una niña que tenía unos 14, 15 años,
Ella fue una madre, yo diría que niña adolescente, porque era muy niña y tenía una guaguita que se la cuidaba su madrina, que fue la señora que la acogió después de este embarazo. La niñita se llamaba Betsabe y la cuidaba la madrina. Llegó a nuestra casa y con nosotros aprendió a leer y escribir. Le encantaba la música peruana y de ahí mi gusto por los valses peruanos. Cuando llegaba Navidad, en la casa de la Vicenta, o sea, de la madrina, había un gran acontecimiento. Se celebraba la llegada del niño Dios y se hacía un altar para rendirle honor y darle la bienvenida. Nosotros con la Angélica, porque no me acuerdo de la Jimena y la Carmen, éramos muy chicas. Yo creo que la Angélica ha tenido 10 años y yo No, 7, chica, no, o menos, claro, o menos. ¿Ah? claro. O sea, a nosotros nos encantaba, Menos, claro. No creo que haya ido la Jimena. ¿Te acuerdas tú, Jimena, haber ido, no? no, no, Ya. Nosotros no, con porque la era muy chica. íbamos a ver este homenaje al niño Dios y la Vicky, como le puso mi mamá, Vicky, se entusiasmaba mucho con llevarnos. El padrino de la Vicky trabajaba en ferrocarriles y ellos vivían en la población ferroviaria. Yo me imagino que debe haber habido un camino para llegar a la población ferroviaria, pero la Vicky, para ahorrarse el camino, Sí. hasta la estación que quedaba, ¿cómo se llama la calle? Sotomayor. Sotomayor está el Banco Estado donde nosotros vivíamos. Sotomayor, sí. Media cuadra estaba la estación de trenes. Entonces nos metíamos a la estación y atravesábamos todos los rieles. Eran cualquier cantidad de líneas. En este momento me estoy Todos acordando los días. las líneas, así separaditas, otras más juntitas, otras que se cruzaban, y yo saltaba y saltaba por las líneas. Me imagino que la Angélica cuidaba que no me fuera a atropellar un tren. El niño Dios lo estaban en un altar que llegaba hasta el techo. Lo vestían con atuendos muy costosos. Me acuerdo que tenía un cinturón de oro con un rubí al medio, precioso, y las ropas también estaban llenas de piedrería, que yo creo que lo traían todo del Perú. No había árbol de Pascua ni regalos para nadie. Solamente las ofrendas para el niño Dios, que eran frutas, semillas, animalitos, etc. Además, se le homenajeaba con bailes. Habían distintos bailes con unas coreografías que se hacían en, ya ha sido el living comedor donde se armaba el altar. Entonces, en ese lugar se hacían estas coreografías de estos bailes. Y a mí me gustaba mucho uno, que yo creo que la Vicenta manipulaba el día que íbamos nosotros, para que nosotros lo bailáramos, porque a nosotros nos gustaba. Y era el Guachi Torito. Entonces era más o menos así, ¿ah? Yo se lo voy a cantar un poquito. Dice, dum, durum, dum, que los higos están verdes, dum, durum, dum, que ya madurará. ¿Qué le daremos al niño bonito para que ahí pueda a la guachi? Y se tomaba el pañuelito, pues este pañuelito lo heredé de mi tía Ana. A la guachi guachi torito, torito del portalito, a la guachi guachi torito, torito del portalito, guachi 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 torito, niño Dios, guachi 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 torito, niño Dios. Por ahí va la cosa. Eso es el recuerdo que tengo. Sí, así es. Pues. Yo sabía que tú te ibas a acordar muy bien. Así es. Mira, era muy increíble que en un lugar, tú sabes que Calama es un oasis en medio del desierto de Atacama, ¿no es cierto? Entonces está rodeado de espacios áridos, pero en la parte donde pasa el río Loa están los campos, que es un valle bastante estrecho, digamos, y hay verde. Pero el lugar donde la María Eugenia contaba que estaba el nacimiento era un plano inclinado. No sé cómo lo paraban, había un mueble y se levantaba hasta el techo. Y ellos durante los últimos días antes de Navidad, el último mes, ponían arroz, que el arroz brotaba. Entonces, las figuritas del niño Jesús, de la Virgen, en fin, los animalitos, los pastores, qué sé yo, estaban entre el verde del pastito que la gente con tiempo había preparado.
es un ritual muy hermoso. Realmente te felicito, porque qué memoria más extraordinaria de esta mujer de acordarse de la canción. Yo no me acordaba mucho de la canción, cuando la empezaste a cantar me acordé. Sí, pues, y era con un baile, con toda una coreografía. Oye, ¿les Los puedo decir? rituales se mantienen, según estudié hoy día. Sí, sí. Es que, ¿sabes qué? Encuentro ¿Quién bien, va a hablar? yo, la Carmen, encuentro bien impresionante lo que cuenta la María Eugenia, y yo me Ah, acuerdo ya. de haber ido, porque yo me acuerdo de eso. Yo debo haber tenido 3 años y me acuerdo de haberlo visto, lo que ella dice. Claro, O sea yo no que, sé la canción. pero ¿sabes qué me impresiona? Que a mí me tocó esa misma fecha acá en México, en la Ciudad de México, en Coyoacán. Y resulta que las personas iban a la iglesia y todos con guaguitas, po. Y nosotros andábamos en la plaza, no habíamos ido a la iglesia, entonces nos llamó la atención con Álvaro y fuimos a mirar, y no eran bebés, po, eran los niños Dios que los llevaban a la iglesia, porque yo creo que había sido cuando Para... habían levantado al niño del nacimiento y lo llevaban para que los bendijeran antes de guardarlo, fíjate. O sea, tienen también así muy como te dijera, indígenas, a lo que me refiero, gente así que iba con sus bebitos envueltos en chales y con tules y cuánta cosa hay, y eran los niños Dios del nacimiento. Yo pensé que era ropa de guagua, pero no es ropa de guagua. Es una ropa que es especial para el niño Dios. Entonces, escogen una madrina o un padrino, y entonces ellos le compran la ropa, le compran flores, le van a comprar un pesebre, ¿ya? Y ¿cómo se llama? Y le tienen que dar todas estas cosas a la dueña de la guagua. Y luego juntos visten a la guagua, ¿ya? El día que lo van a poner, o sea, el día de la Navidad, a la hora que nace, vienen los padrinos con la ropa y el pesebre, y entonces la señora saca de la cajita a su bebé y se lo da a esta gente, y juntos los tres, porque normalmente son 3 personas, visten a la guagua y juntos lo ponen en el pesebre en la noche. Y entonces rezan ¿cómo se llama? Un rosario, y le hacen peticiones, y en el pañal, porque le ponen pañal, le ponen peticiones que necesitan, por ejemplo, que alguien se cure, cosas así. Y luego el 3 de febrero, creo que es, febrero. acuestan a la guagua. ¿Y cómo lo hacen? Vienen otra vez los padrinos, desvisten a la guagua, lo arropan y lo meten juntos en la cajita. Y los padrinos lo van a guardar hasta un día en octubre, que es el día de un santo, no me acuerdo. Y entonces ese día de octubre se lo regresan a la dueña, y a la dueña buscará otro padrino para este año siguiente. Así lo hacen, de Mira, todos los años. claro. Debe ser una costumbre Bueno, española. primero que nada, evidentemente que es una costumbre española, por si la introducción del cristianismo vino de España, ¿no es cierto?, en América. Pero yo creo que igual los pueblos, tanto los pueblos andinos como los pueblos de Mesoamérica, ¿no es cierto?, los aztecas, los mayas y todos los demás pueblos un poco menores que esos, digamos, culturalmente, asimilaron estos rituales impuestos por la iglesia, impuestos a la fuerza, porque sabemos, ¿no es cierto?, que fue así, y los fueron mezclando con sus propios rituales. Y eso es lo que tenemos hoy día. Debe ser fascinante poder escuchar a una persona experta en esto y que nos lo explique más, porque yo tuve que prepararme un poco y leer un poco para podérselo explicar a ustedes, porque me pareció, mira, yo partí de una frase que leí en un libro por ahí, dice que primero que los ritos son solamente humanos, que a pesar de que hace 100.000 años atrás seguramente no había lenguaje, habían ritos. Y los ritos están, los asuntos rituales están dibujados en las cavernas, en la pintura rupestre, ¿no es cierto? El rito, dicen, me imagino que los sociólogos, no sé, induce a la unificación, induce a la unidad. La gente se
¿cómo se dice? Se manifiesta en torno a un ritual. Por ejemplo, aquí en Chile, ¿no es cierto?, lo conversamos durante el año cuando vimos la fiesta de la Tirana, ¿no es cierto?, o la fiesta esta que se hace aquí, que ahora no se pudo hacer, que se hace cerca de Santiago, y la gente va, llueve, trueno, relampaguee, van igual, independiente de las opiniones diversas que tengan en la vida diaria, cotidiana o social, la gente se congrega para ir. Y efectivamente es produce un efecto de unificación. Quería María Rodríguez y Eduardo Umar. Decía también en ese contexto que leí yo, que el juego, porque es competencia, induce a la separación. Pero el lado bueno del juego es que igual produce una identidad colectiva. Pero como es una competencia, divide en los A y los B, digamos, siempre. Y en cambio el rito, no importa cómo tú seas, todos confluyen para, por ejemplo, la noche del 15 de julio, ¿no es cierto?, que antecede a la fiesta de la Tirana, moros y cristianos están todos ahí, ¿no? Todos haciendo su fiesta del día 16. No todos los juegos son... ¿Ya? Bueno, esto... ¿Ya? Angélica, Espérame. Es Claro. que está la tía Nina también dígame. ahí con la manita en el alto. ¿yo? La tía Nena estaba con el dedo. ¿Qué me habla? Yo también. Te hablo, la Mariana te habla. La tía Que la tía Nena. Nena quería hablar hace mucho rato. Tía tiene que desbloquear su micrófono. Sí, dime. Ya, Tiene cerrado el micrófono. ahora Sí. sí. No, lo que yo quería compartir era que la canción que cantó María Eugenia me trajo el recuerdo de mi infancia, porque esas canciones se tocaban también en la iglesia, en las fiestas religiosas de Navidad, con esa letra. Y también lo mismo, confirmar lo que decía Angélica, que los pueblos andinos tienen un denominador común que es la parte religiosa que heredaron de los españoles, y todos tienen, en el norte de Chile por lo menos, se ve mucha, y todavía se hacen las fiestas religiosas, además de las fiestas de ellos propias de la Pachamama, también continúan con esa tradición, se siguen haciendo todavía en la precordillera, en los pueblos más alejados de nosotros. Eso quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, tía. La tía Eugenia también quería compartir. Ya, no, yo quería saludar a Claudio y darle la bienvenida. Y luego decirte, Angélica, sobre los juegos, que hay una gran cantidad de juegos, una amplia gama de juegos, y no todos los juegos son de competencia. O sea, hay juegos que son de competencia, donde se dividen equipos y hay gente que, o si son individuales, una persona contra otra, pero no todos los juegos son de competencia. Hay otro tipo de juegos. Eso nomás. Ah, ya, bueno. Mira, quería leerles algo respecto de los rituales. Respecto de los rituales en esta parte del mundo donde nosotros vivimos, que estamos, como ustedes saben, ¿no es cierto?, toda la parte sur de América muy influida por la cultura andina, por la cultura creada, la única, digamos, civilización, en realidad, ¿no? Más allá de cultura es una civilización, la única civilización del hemisferio sur, o sea, del espacio sur de América, es la civilización inca. Entonces, quiero leerles algo respecto de los rituales de los incas. Dice, en el primer mes del año, que se llamaba Raimi, celebrábase la gran fiesta del Capa Craimi, durante la cual, en medio de sacrificios de llamas, se horadaban las orejas de los muchachos incas, que habían alcanzado la pubertad, poniéndolos a disposición del emperador. Los siguientes meses se llamaban, los voy a nombrar, porque pocas veces escuchamos palabras indígenas en nuestra habla cotidiana. Se llamaban Kamay, Hatun, Pucay, Pachapucuy, Aticuais, Atun, Cusqui, Aymuray, Aucay, Cusqui, Chaua, Huarcaqui, Omarraimi, Pachauquis y Aucay, Ayamarca, ¿ya? En esos días que estaban nombrados, ¿no es cierto?, habían diferentes festividades. Las festividades más significativas recaían en el mes séptimo, décimo y duodécimo.
La del Inti Raymi, o Fiesta del Sol, era para agradecer las cosechas, y la otra fiesta, la Situá, era de arrepentimiento y purificación, y la última era para rogar porque no faltase ni sobrase el agua. En las fiestas religiosas se sacrificaban animales de diversos colores, se inmolaban tejidos y hojas de coca, danzando y cantando al son de cascabeles de metal, flautas de caña o quenas, tambores y el ronco pututu, hecho de concha de caracol marino. También se bebía una gran cantidad de alimentos y chichas. Miren lo que se lo voy a leer porque me pareció muy interesante lo siguiente. Desde el momento de nacer, el hombre o la persona estaba sometida a una serie de ceremonias que marcaban el paso de una etapa o grupo de edad a otra. Su llegada al mundo daba lugar a una fiesta de varios días. Estoy hablando de lo que ocurría en el Tahuantinsuyo, que era el Imperio Inca, ¿no es cierto?, del cual nosotros formábamos la parte sur occidental, digamos los pueblos que vivían aquí. Y transcurrido ese tiempo, se le daba un nombre. A los 4 años, aquí vamos a incluir a varios miembros de esta familia, a los 4 años, cuando dejaban de mamar, conozco varios, se les cortaba el pelo y las uñas por vez primera, ocasión que daba lugar a otra gran fiesta. Y allí se les ponía otro nombre. La ceremonia de la pubertad se efectuaba cuando las niñas cumplían 12 años y los niños 14. En ese momento eran dotados de taparrabo o guara y horadados en el lóbulo de las orejas. Mira la palabra guara que nosotros usamos en el norte, ¿eh? Nosotros decimos, y esta guara, por decir cualquier cosa, o por lo menos en el lugar donde yo vivía, solía usarse la palabra cuando uno no sabía cómo decir algo, cómo designarlo. La guara, ¿ya? Y se le hacían los hoyitos en los lóbulos de las orejas, símbolos de su condición de hombres durante las fiestas del Capacay. La iniciación de la pubertad entre las mujeres era una fiesta individual que comenzaba después que ellas habían ayunado 3 días, y allí recibían nuevos nombres. El matrimonio otorgaba a los contrayentes la condición de adultos, entrando en la categoría de tributarios. Los esponsales no recibían sanción religiosa, solo eran una fiesta familiar. Y a la pareja, y esto lo encuentro maravilloso realmente, el Estado le entregaba 2 juegos completos de ropa, uno de diario y otro para las fiestas. Y yo debo agregar que además, en cada ayllu, cada porción de tierra que pertenecía a un clan, se les entregaba una porción de tierra a los recién casados. Y los incas, que eran muy previsores, tenían silos, depósitos, digamos, donde guardaban el maíz que sobraba de cada cosecha, luego que se repartía a toda la comunidad, porque todo el trabajo era colectivo. Entonces se entregaba una porción de maíz a los recién casados, de manera que ser recién casado en el Imperio Inca, en el Tahuantinsuyo, para decir la palabra correcta, tenía sus ventajas. Uno tenía casa, tenía la ayuda de la familia, tenía ropa y además tenía alimento, al menos para el primer mes. Dice, el matrimonio otorgaba a los contrayentes la condición de adultos, ¿ya? Y hasta la muerte, a partir de ese momento hasta la muerte, la vida transcurría entre la monotonía del trabajo de las tierras y el servicio al Estado y la Iglesia. Bueno, eso quería contarles yo, que me pareció muy interesante de saber acerca de las tradiciones, ¿no es cierto?, de los pueblos, de estos pueblos de los cuales nosotros tenemos, por supuesto, una ascendencia. Quería contarles también lo siguiente, antes que se me vaya la idea. A ver, no sé dónde lo pongo, dónde lo puse. Espérense. Aquí. Para los pueblos americanos, en los pueblos americanos dominaba una visión fatalista del futuro, siempre amenazado por la posibilidad de la destrucción de la humanidad. Por ello se volvía vital el mantenimiento de la continuidad a través de ofrendas a los dioses. Se hacían sacrificios para permanecer, digamos, bajo la tutela digamos, que la vida permaneciese bajo la tutela de los dioses. Dice, la sangre era símbolo de muerte para la cultura occidental, se convirtió para los mesoamericanos, ¿no es cierto?, los pueblos como los mayas, por ejemplo, los aztecas, se convirtió en un medio que generaba y aseguraba la vida. Para los pueblos andinos, el sacrificio fue concebido de manera diferente. Si bien es cierto que se sacrificaban animales e incluso vidas humanas a los dioses, la imagen no se concentraba en la víctima, sino en el sacrificador, que representaba el control sobre la vida y la muerte y era la señal del poder
en estas sociedades guerreras. Habían otros rituales, menos tremendos que esto, y que me encantaría relatárselo, y que eran los siguientes. Por ejemplo, esto de que los niñitos, a las niñitas, a los niños sobre todo, ¿no es cierto?, hasta la pubertad no se le cortara el pelo. Encuentro que yo que era una cuestión increíble. Había toda una ceremonia, ¿ya? Se reunía el pueblo, se hacían, yo me imagínate, con unos cuchillos afilados de piedra, ahora sí, ¿verdad? Lo ponían al pobre niño ahí, y finalmente ese pelo que había crecido y crecido, llegaba a constituir una cabellera normal, y esa era una ceremonia de iniciación. Hay muchos rituales, muchos, que se mantienen entre nosotros, entre nuestras culturas. Debemos estar siempre atentos a verlos, porque representan la continuidad de la historia. Yo lo encuentro algo realmente extraordinario, que podamos, que digamos, no que podamos, sino que se mantengan a través del tiempo, más o menos en forma, más o menos igual, ¿ya? A mí me fascinó este año ver los altares de muertos que hicieron la familia mexicana, ¿ya? Porque el ritual del Día de los Muertos en México es algo extraordinario, ¿no es cierto? Y es un patrimonio de la cultura universal, ¿ya? Nosotros tenemos también algunas, yo voy a preguntarle algo más a los mexicanos, pero quiero decir inmediatamente que dentro de los eventos, de los sucesos o de los acontecimientos que son considerados patrimonios culturales de la humanidad, nosotros tenemos 4 en Chile, ¿ya? La primera, y quizás la primera de todas, es que 2 oficinas salitreras de la época del esplendor del salitre en el norte de Chile son considerados patrimonios de la humanidad. Esas son las salitreras Humberston y las salitreras Santa Laura, que están en la región de Tarapacá. También es considerado un patrimonio de la humanidad el campamento Sewell, que es un campamento de la minería del cobre que está en la cordillera de los Andes, en la 6ª región, en O'Higgins, ¿ya? Es una ciudad construida enteramente en la ladera de la cordillera. Hoy día ya no viven los trabajadores. Los trabajadores fueron bajados por razones obvias de, no sé, de seguridad, a lo mejor de contaminación ambiental, no sé bien por qué, pero la verdad es que hace mucho tiempo ya que tienen campamentos que están más abajo. Pero en buena parte de su historia, Sewell fue una ciudad extraordinaria. Y entonces, mexicanos, cuando nos vengan a ver, hay que ir a Sewell. Yo no los puedo acompañar porque ya estoy muy viejita ya, pero pueden los demás subir hasta Sewell a ver esta ciudad increíble que está construida ahí en la ladera de la cordillera de los Andes, ¿ya? También son patrimonio de la humanidad en Chile las iglesias de Chiloé, ¿ya? Que se acuerdan cuando hablamos del archipiélago de Chiloé, yo les conté que tienen una arquitectura increíblemente en el sur del mundo, una arquitectura de estilo bávaro, alemán, pero ahí están hechas de tejas, además de madera de la zona. Y finalmente también, y es el último de todo, es patrimonio de la humanidad en Chile el Parque Nacional de Rapa Nui, que es maravilloso. Yo lo conozco y hay que ir, ¿ya? Entonces, eso les quería contar. Bueno, esa era ¿cómo se llama? Mi intervención de hoy día. Bueno, era más breve que la de otros días, porque pensé que a lo mejor la gente quería también hablar acerca de lo acontecido a propósito del ¿cómo se dice? ¿Cómo digo la palabra? De la votación que hicimos el otro día. ¿Ya? Entonces, pero no sé, si hay algunas cosas que me quieran preguntar, aquí estamos. Ya, sí. Dígame. No, decir también que ahí quizás podrían compartirnos, me dicen por interno, acá que todo el mundo me sopla, que Eduardo, voy a tirar la pelota, a cuál de los 2 Eduardos le llegue, también cuente acerca de un ritual en particular. Al Eduardo Ubal, al papá. Compartir. Sí. Ya, sí, yo le había dicho, fue decirle después a Eugenio. Bien, gracias por la invitación. Lo que yo le quiero relatar es un ritual del norte de Copiapó, ciudad donde viví un tiempo. Es un ritual que tiene ya unos 200 años y esto tiene que ver con una fiesta religiosa, la fiesta de la Candelaria. Dice la historia que un minero, Aróstica creo, estaba en la cordillera ahí arriando unos guanacos y lo sorprendió una tormenta, una gran tormenta, y buscó refugio en una cueva, en una caverna.
y dice que entre truenos y relámpagos, pitos y flautas, de pronto se iluminó una imagen que asemejaba a una virgen, y realmente era una virgen tallada en piedra, era negrita. Y eso es la tradición de la negrita de la Candelaria. La bajó Copiapó, y para acortar la historia, hay un santuario en el pueblo de San Fernando, digamos a unos 5 o 6 kilómetros del centro de la ciudad, un santuario que es Santuario de la Virgen de la Candelaria. Entonces, en el mes de febrero, el primer fin de semana de febrero, hay una gran fiesta religiosa a la Virgen, en honor a la Virgen, y allí lo tradicional es que hay grandes comparsas que se llaman de bailarines que vienen a rendir homenaje a la Chinita o a la Virgen de la Candelaria. Pero hay una comparsa que es la comparsa de los promeseros, que son los chinos de la Candelaria. Y esto está constituido exclusivamente por personas que son copiapinas y que alguien de su familia hizo una promesa. Y la promesa es bailar a la Virgen de la Candelaria. Y entonces ocurre lo siguiente, que muchas madres, muchos padres, cuando nacen sus hijos, entonces le hacen una promesa para que le bailen a la Virgen de la Candelaria por toda la vida, por algún tiempo o por algún tiempo determinada. Y durante esa fiesta hay una misa en donde todos los padres llevan a sus hijos, ¿cierto? Los muestran, el cura los bendice y se hace la promesa. Son los promeseros. Y durante los años integran esa comparsa o esa cofradía. Y hay mujeres también. Y tienen una vestimenta especial, que es una vestimenta del tiempo de la colonia, que imitan la vestimenta de los mineros, con espejos, con delantales de cuero, qué sé yo. Y los instrumentos son solamente pitos, flautas, matraca y el tambor. Y esto está dirigido por un caporal, o sea, por un jefe que usa la bandera. Y tiene todo un rito. Pero lo interesante es que hay personas que bailan toda su vida, toda su vida. Yo vi viejitos que tenían, claro, un papel muy importante o muy secundario para que se pudieran mover. Y lo impresionante era que cuando saludaban, ellos son los únicos que pueden sacar a la Virgen de la iglesia, lo ponen fuera y en torno a ella bailan todas las otras cofradías. Y le cantan y le bailan. Y cuando termina esta fiesta, y la despiden hasta el año siguiente, le cantan. Y es impresionante cómo la gente de edad, los más viejos, le cantan, se despiden y lloran. Porque le dicen, espero verte el próximo año. Claro. Eso es. Y en mi familia, mi hermano mayor tuvo que cumplir también una promesa. Fue promesero. A raíz de una enfermedad que tuvo alguien de la familia, mi madre le hizo la promesa a la Virgen de la Candelaria que mi hermano mayor iba a bailar 5 años, un tiempo. Y lo hizo. Pero el último año se enfermó. No pudo hacerlo. ¿Y qué ocurrió? Un amigo tomó su lugar y cumplió esa promesa. Eso es Copiapó. Maravilloso. Yo siento que es tan educativo. Yo digo que eso es una actitud educativa. O sea, enseñarle a la gente, independiente de que tú no creas a lo mejor el trasfondo del asunto, que la Virgen te va a mejorar, o no sé, porque con el tiempo la gente es más racional, es más científica en su educación y dice, no, esto no va a cambiar porque yo vaya a rezarle a la Virgen. Pero lo importante es que vas, lo importante es el rito. Eso me parece a mí notable. Iba a decirte una cosa, Eduardo, igual papá, porque apareció el otro Eduardo acá. Eso de la Candelaria tendrá que ver con la palabra candela, que significa vela, que lo hacen con velitas también en la noche. También, sí. ¿O no? Sí. En la noche también tienen un ritual, es un baile nocturno, sí. Pero no dijiste la fecha, ¿verdad?
de la Candelaria es el primer fin de febrero. semana de febrero. De febrero, sí. El 2 de Y- febrero. y- Algo Claro. así, sí, en y queda- febrero. sí, El 2 de febrero. Pues, ¿no? y todo Copiapó va a la fiesta de la Candelaria. Yo me acuerdo haber estado en febrero en Copiapó y la gente estaba toda durante el día, digamos, y la noche también, en la jornada de celebración de la Virgen de la Candelaria. Bueno, Y hay además, una serie no solamente en Chile, sí, sino que por supuesto en general en toda América. ¿Sí? ¿Puedo decir algo? Eso. ya más que, y Sí, no, y por supuesto. finalmente, finalmente algo que aquellas familias que hacen la promesa de que su hijo nace y para que baile toda la vida, hay una edad en que puede realmente entrar a la cofradía y para bailar, ¿cierto? Pero antes, entonces, ellos durante la fiesta de la Candelaria, si son mujeres, la visten de blanco y le ponen una cinta celeste en la cintura. Ay, Los sí, varones, ahí mira. no sé. Sí, Sí, me acordé. Sí, sí. me acordé. Claro. Y es así, se mantienen de por vida. Incluso, bueno, y esto para terminar. Bueno, tiempo después yo vi al caporal que se llama, o sea, el máximo jefe de esa cofradía de los provenceros, un militar. Que yo conocí en el tiempo cuando mi padre era del regimiento Atacama. Ya estaba jubilado y todo lo demás. Tenía sus años, pero era increíble. Un hombre era como si el tiempo no hubiese pasado por él. Tenía la bandera así. Increíble. Ahí lo saludé. No sé si me habrá reconocido o no, pero es una bonita tradición que ojalá se mantenga ahora, porque Copiapó ahora es otra cosa. La fiesta de la Candelaria tiene miles decenas de cofradías, pero son actuales, ¿cierto? Los Pieles Rojas, los marineros, los no sé cuántos. En fin. Eso es. Pero es una representación. Sí, adelante. Aquí en México, que se me hace que aquí en México, seguramente donde primero llegaron los españoles, de aquí salieron todas esas tradiciones, porque aquí en México, me acordé ahora, el día que se guarda el niño, el día que se vuelve a acostar, es el día 2 de febrero. Entonces ese día es el día de los tamales. Entonces la dueña de casa, la dueña de la guagua, tiene que recibir a los padrinos y hacen una fiesta, ¿ya? Que es la fiesta de acostar al niño. Entonces es el día de la Candelaria. Entonces el día de la Candelaria, la gente hace una fiesta llena de velas, porque es el día de la Candelaria. Yo no había relacionado, pero es por eso. Pero es una fiesta donde ponen velas por todos lados. Claro, entonces ponen, y a la Virgen la llenan de velas y luces. Le ponen muchas luces. Y entonces reciben al niño y le acuestan al niño y le prometen que se lo van a cuidar si ella los cuida. Y entonces efectivamente guardan al niño y esperan que el niño los cuide hasta el siguiente. Entonces le dicen, nos vemos el siguiente año. Y entonces es una promesa como de yo te cuido, tú me cuidas. Y hacen tamales y entonces invitan a toda la familia y hacen una fiesta. Y los padrinos, creo que son los que llevan los tamales, no me acuerdo si los padrinos o la dueña de casa, pero el caso es que gastan una cantidad de plata, se juntan y toman toda la noche porque es un día muy especial. Entonces, de hecho, el día 2 de febrero es festivo y el día siguiente nadie va a trabajar. Los tamales lo lleva, qué lindo. Los tamales lo lleva la persona a la que le salió el niño en la rosca del Día de Reyes. Es que esa es otra en la rosca de Reyes hay una guapita. Sí. Pero ese día es el 2 de febrero, claro, con los tamales. El día de la Candelaria. Pues debe ser otra tradición, porque sí es cierto, el día 6 hay que llevar los tamales. La rosca, si te sale la guagua, porque meten un monito chiquitito, y se sale la guagua, tú tienes el 2 de febrero que traer tamales, pero la tradición normal, mamá, antes de la rosca es el asunto de la guagua, porque el día de la guagua es súper importante. O sea, los padrinos van hasta vestidos a entregar al niño. O sea, se visten de traje, las mujeres, de salón. Yo quería comentarles otra cosa, es cómo se repiten las mismas situaciones en lugares tan diversos, porque el asunto de la Guadalupe es súper similar a lo que cuenta Eduardo del minero allá arriba, qué sé yo, que se le apareció la Virgen, acá en este caso se le apareció a Juan Ramón Juan Diego, mamá, Juan Diego. Juan Diego. Madre.
Le cambié el nombre. Da lo mismo. Pero El caso Juan, es que Juan al fin, es un Juan. Ya. pero el Juan Diego llevaba una polera y puso las flores que había alrededor de la Virgen, que era invierno y había rosas, cosas raras, se las puso en la polera y la guardó, y luego cuando llegó con el cura para decirle que había encontrado a la Virgen y le mostró la polera, estaba la imagen de la Virgen. Es la imagen que, ¿cómo se llama? Que está ahí en la basílica. En la A lo que catedral. voy- claro, no, en la basílica de Guadalupe. Y una en la vez se basílica, quemó sí. cuando fue la Sí. guerra cristera, y eso fue lo único que no se quemó. Se quemó toda la iglesia, la quemaron, y la Guadalupe salió indemne. Pero lo que me llama la atención es cómo se repiten los rituales, la gente que le baila, todo eso, vienen de todas partes de México, caminan desde Guadalajara, se vienen caminando de Toluca, de distintas partes, dejan la embarrada en las carreteras, porque obvio que caminan y van haciendo tremendo taco, y caminan desde quién sabe cuántos días antes, 10 días, 15 días, quién sabe, y caminan para irle a bailar. Y como no pueden ir todos juntos, les dan días. El día de los carniceros, el día de los de las verduras, el día de los, qué sé yo, de los médicos, de lo que sea. Entonces cada agrupación, sindicato, lo que sea, tiene su día para irle a rendir homenaje a la Virgen hasta el día 8, parece que no, 12, que es el día súper. Ya, sería todo. Dale. No sé si Eduardo quería ¿Cómo? hablar, Eduardo Chico a lo mejor, ¿o no? ¿O puedo decir algo? Sí. ¿Puedo decir algo? No sé si el Eduardo Chico El quería Eduardo, decir algo. el Eduardo Chico, va a ser eternamente el Eduardo Chico. El Eduardo joven, Eduardo el joven, Claro. el joven Eduardo. ¿No? ¿Yo? ¿Quieres que diga algo? ¿Sí? Ah, No, es bueno. que pensé que tú querías decir algo recién. No, pero ya, viste el pase, güey, que quiero decir algo. ¿Yo? No, yo. Ya. De las oficinas salitreras que usted dijo que son declaradas, que fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ¿ya? Aclarar que al mismo tiempo que fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, paralelamente por la misma UNESCO las declaró Patrimonios en Peligro, ¿ya? Entonces la condición que para que mantuviesen la denominación de Patrimonio de la Humanidad es que había que hacer unas diferentes acciones para sacarla de la lista de monumentos en peligro. Entonces estuvimos a punto, la salida estuvo a punto de perder esa denominación, ¿ya? Y una de las cosas que les exigieron era que no podía pasar, la carretera no podía pasar al lado de estos monumentos, la carretera principal. Entonces por eso también corrieron la carretera. Por eso también corrieron la carretera. Pero interesante, ustedes saben por qué Hamilton y Santa Laura se mantuvieron, igual fueron saqueadas, pero se mantuvieron en pie, no fueron saqueadas totalmente, como las otras salitreras. ¿Cuál es la historia? ¿Ah? Pero, ay, no entiendo. Espérate, es que no te alcancé a escuchar porque estaba mirando lo que estaba escrito ahí. No, que cuál es la historia, porque lo que pasa es que yo leí algo que no fueron saqueadas totalmente. No sé por qué sería. Es bien interesante. No sé por qué. Todo el cantón de Nebraska fue saqueado, pero en los años, Hamilton y Santa Laura cerraron como en los años 60, ¿ya? Y después la remataron. La remataron y lo compró un señor de apellido Andia, ¿no? Andia. Este caballero de apellido Andia arrendó las salitreras para la empresa concesionaria que se adjudicó la construcción de los caminos. Entonces, en Hamilton y en Santa Laura estuvo por muchos años lleno de obreros, de trabajadores que trabajaban en la mantención y la construcción de los caminos, y ellos mismos cuidaban. Ellos mismos cuidaron la salitrera, o si no, lo hubiesen saqueado también. Hasta el año, no sé, 80 y tanto, donde la pasó a manos de la Corporación del Museo del Salitre, ahí se hicieron todos los trámites y pasó a ser monumento nacional y lograron que fuese patrimonio de la humanidad.
Y Eduardo, ¿y quién tiene que ver, por ejemplo, en el gobierno regional con el cuidado de esto? ¿Qué organismo o qué oficina? No No, sé. nada, lo que pasa es que hay una corporación que se llama Corporación del Museo del Salitre. Y esa corporación está a cargo. Y a veces Ya. postulan a proyectos, postulan a fondos concursables para hacer cosas de restauración. Entonces, no sé si han ido últimamente, se restauró toda la parte de la pulpería y quedó bastante buena. Ya. O Sí, sea, sí la alcancé a ver. Ajá. ya, en la parte de la pulpería donde haciendo un museo, recrear lo que era la panadería, la pescadería, con figuras. De hecho, la presidenta Bachelet fue inaugurada, no. Eso fue lo último que se hizo. Pero igual se ha gastado mucho recurso en mantenerlas. Yo quería Ya. comentar algo al respecto sobre lo que dijo el tío, que en realidad fue un poco lo que le pasó hace un par de años a Valparaíso. Cuando vino la gente de la UNESCO a fiscalizar, yo estaba allá y esa misma semana, dicen las malas lenguas, que los propios porteños boicotearon un poco esa visita de la UNESCO porque pasaron dos sucesos no menores esta misma semana, ¿ya? Ellos vienen a fiscalizar cada cierto periodo para ver que las platas se hayan invertido correctamente. Y justo esa semana, primero se corta el ascensor 21 de mayo, con gente adentro y no pasó nada. Pero se cortó el ascensor con gente adentro. Entonces, eso era un tema no menor y evidentemente fue Vox Populi durante mucho tiempo. Y ¿Pero qué es segundo, lo que es Patrimonio de la Humanidad? ¿Valparaíso o los ascensores? Que me perdí. no, ¿Qué hay es Es Valparaíso. pero Valparaíso entero? no, según Sí. lo que yo entiendo, no es La Valparaíso parte entero. antigua parece. Hay un plano donde muestran, El por plan. ejemplo, las bodegas Simón Bolívar, que está en la Sí. Costanera, es patrimonio, los cerros Concepción, Alegre y algunos ascensores. Después, Algunos sectores, ya, cosas Claro. puntuales. se Es fue lo que está extendiendo, frente al puerto propiamente. claro. ¿Sí? Lo segundo que pasó fue que asaltaron a estos visitantes de la UNESCO, muy particularmente porque justo los asaltaron a ellos, tampoco fue tan violento, les robaron algunas cosas. El tema es que la gente decía que intentaban, era como un grito de auxilio de decir, oye, que gasten las platas como corresponde. Porque durante mucho tiempo, lamentablemente, efectivamente, no se veía, y por eso es que hay mucha gente que dice que Valparaíso es cochino, que es hediondo, que es peligroso, etc. Yo en lo personal viví 8 años allá y puedo decir que es un puerto maravilloso, que es un lugar bohemio, pero que efectivamente la gente ahí se cuida mucho. Es un lugar, yo no diría que es más peligroso que otros lugares. De hecho, viviendo allá 8 años nunca me pasó nada y la única vez que me han asaltado fue acá a la vuelta de mi casa. Entonces, creo que eso es bastante relativo. No, y quería decir eso, que en realidad acá en Chile lamentablemente ya hay 2 casos, como recién vimos, que las salitreras, si bien era patrimonio, también estaba en la lista de no sé cómo fue la palabra, como de peligro, ¿no es cierto? De que Patrimonio en peligro. patrimonio Patrimonio en peligro. y Valparaíso lamentablemente pasó durante mucho tiempo en ese mismo estatus. Y Hoy como día puedes entrar, puedes salir de la lista. Puedes salir, te pueden sacar de la lista de Patrimonio de la Humanidad. claro. Así que, bueno, comentar eso. Y también que aquí hicieron una pregunta. Voy a leer la pregunta para ver si es que alguien la puede responder. A ver, profesora. Fedora dice, ¿hay algún ritual prehistórico que se mantenga hasta hoy? ¿Algún ritual no católico? Ahí dejo la pregunta. Prehispánico, no católico, que se mantenga. ¿Yo? Sí, pues Yo ya lo puedo le contestar. profe, Ya. dale. Fedora, hola. Es que la Fedora fue la que lo preguntó. Cuando la Mariana tenía como 2 años, yo la fui a ver a Pica. Entonces, en la nochecita, en una noche que llegué, a la segunda noche, con un cielo sin nube, con una noche sin luna, era una maravilla el cielo nocturno, una maravilla. Entonces habían 2 personas que eran trabajadores del campo, pero que acababan de terminar su educación media. Lo habían hecho en el liceo, no sé si estaban empezando, pero finalmente los 2 terminaron, ¿no? Terminaron su educación media en el liceo nocturno que funciona en Pica De octavo a desde cuarto esa época. medio, claro. Entonces, ellos me preguntaron, empezamos a hablar de las estrellas.
Y yo, ¿cómo se llama? Me empecé a contar que, no sé, la Vía Láctea, que la cosa ya, todas las cosas que uno puede contar de un cielo estrellado maravilloso, que son cosas que uno habitualmente sabe. Y se los conté. Entonces, cuando terminé, habían servido vino. Y la señora de esta pareja me dijo, nos disculpa, por favor. Entonces yo la miré azul porque no entendí por qué. Y me dijo, es que vamos a brindar, pero a la Pachamama primero. Vamos a brindar por su clase y a la Pachamama primero. Y entonces volcaron el vino sobre la tierra y después nos tomamos el vino. Entonces hay un ritual prehispánico, por supuesto, de agradecer a la tierra por los dones, como me imagino, ¿no? Que debe ser. Pero yo creo, Fedora, que en la música se... ¿Ah? No, que iba a decir... No sé si la Fedora está, pero como ella hizo la pregunta... Sí. Quería decir que yo creo que en la música se mantiene, ¿no? Mucha música de origen prehispánico, no toda la música, pero yo creo que hay mucha presencia de música que se remonta quizás antes de la conquista, ¿no? Yo creo. Y no sé qué otras cosas más podrán haber comidas, a lo mejor, Mariana, prehispánica. Sí, yo creo que sí, pero quería complementar esa historia que tú dijiste, porque en Pica, como en muchos otros lugares del norte, ¿no es cierto?, acompañan efectivamente en un asado, en una comida, cada vez que se brinda por algo, primero es a la Pachamama, y se acompaña con un hayaya, que es una especie de brindis, ¿no es cierto?, a la Pachamama. Así que eso era como para complementar un poco esa historia, porque siempre hayaya y un chorrito a la tierra. No sabía que se llamaba. No, pero hayaya es una palabra aymara, Mariana. Sí, pues, pero en el fondo allá... Aymara. ¿Cómo? Pero la usan de todas maneras. Claro, lo que hace el chorrito de la Pachamama es un rito aymara. Que viene de... Claro, entonces hayaya es aymara. Sí. Significa salud. Exacto. Ya, mira, qué bonito. ¿Puedo decir algo? La Carmen, sí, alguien estaba preguntando. ¿Yo puedo decir algo? Sí. En el colegio de los niños, en el manual de sala, cuando terminan el año escolar, hacen una despedida. Y eso se hace en los pueblos del interior, en el norte, cuando despiden el carnaval. Y ese es un rito, y es un rito prehispánico, absolutamente. Y es ese montaje que hacen en el manual de sala todos los años, es una muestra de ese rito que... Eso se llama cacharpaya, Carmen. La cacharpaya, exactamente. La cacharpaya, se llama un baile de despedida. Exactamente, y todavía permanece, pero ese es un rito prehispánico. Ahí tenemos uno bien vigente y de esa época. Bueno, yo tengo varias cosas. Sí, la tía Alejandra. Me escriben en el chat para poder dar las palabras, porfa. Ya, fíjate. Yo tengo varias cosas que decir. Por ejemplo, lo del rito del Día de Muertos. No es un rito, no es un rito nuevo, es un rito antiguo al que, de hecho es un rito prehispánico, al que ¿cómo se llama? Los sacerdotes o los que vinieron a colonizar o a cristianizar a los indios, le ajustaron. Pero esta cuestión es totalmente prehispánica, porque la idea es la idea de celebrar, porque como dijo la tía, una celebración es una celebración. Aquí no dicen que dicen que van a festejar o a celebrar a sus muertos, porque yo le dije un día, pero ¿cómo van a celebrar si está muerto? Y me dijo, es que estamos celebrando su vida, no su muerte. Y entonces, porque se sientan a celebrar y a hablar. Y como les dije, es una fiesta, todo el mundo baila, toma, pone música y es un carnaval total. O sea, cada familia hace su propia fiesta en la tumba y comen ahí. Ya, o sea, es bastante, fuera de lo sano para mí, pero ellos lo celebran y eso no es algo católico para nada. Los católicos le ajustaron, o sea, a la hora de cristianizarlo, le metieron cosas, por ejemplo, la cruz. En realidad no es una cruz como una cruz cristiana, en realidad es una cruz a la mitad porque simboliza los 4 puntos cardinales. Las velas no son religiosas, las velas es porque ellos ponían una cosa que se llama copal, que es para hacer fuego alrededor con mezquite, que es para alumbrar. La luz representa una guía para los muertos que ellos tenían que venir hacia nosotros, o sea, para que supieran dónde tenían que llegar. Ahora, aquí en México, por ejemplo, cuando hacen mole,
es súper difícil. Yo lo compro hecho, pero la gente normal, porque soy incapaz de hacerlo, la gente normal lo hace y es un ritual. Y por ejemplo, no se puede hacer con descalza, no puedes tener la regla ni lo pueden hacer las embarazadas, ya ni tampoco si estás amamantando. Los hombres solamente pueden hacerlo, ayudar los hombres si son hombres casados, ¿ya? Tiene sus cosas, aparte que tienen un chorro de cosas, pero todo eso tienen ritual, hacen cosas en la vida diaria aquí que son totalmente antiguas y prehispánicas. O sea, son totalmente, son rituales, como dijo la tía, de cosas familiares, pero en este caso es algo como nacional, porque la gente lo hace en todos lados y en todas las casas se hace. Ahora, yo me acuerdo cuando yo estaba en Chile, que era lo otro que les iba a contar, cuando estábamos en Iquique y mi papá nos llevaba a la playa a ver a su familia, o no me acuerdo, porque veíamos a familiares de él que tenían botes, iban a tirar las redes. Antes de que los pescadores salieran al mar, no me acuerdo cómo se llamaba, pero hacían un ritual, comían cosas antes, ¿sí? Y se juntaban y luego tomaban la tierra y tomaban el agua, o sea, tomaban la arena y tomaban el agua, la ponían en sus manos y con eso se persinaban y se subían en el bote. Me imagino que eso debe ser una parte antigua como una parte religiosa, pero tiene que haber sido importante porque no se subían al bote si no podían tocar el agua. Yo me acuerdo una vez de una persona que la marea subía y bajaba y no se iba a subir el bote hasta que alcanzara a tocar el agua y con la misma agua se persinara, si no, no se subía. Entonces yo creo que rituales prehispánicos tenemos bastante y en la vida diaria, porque hasta la fecha lo usan, lo que pasa es que están ligeramente cristianizados. En México hay muchísimo y la comida en cantidades grandísimas. Además, ocurre también que la gente no lo relaciona con eso, ¿no? Piensa que es de la modernidad quizás incluso, y no se van más atrás, porque no es muy valorado, no ha sido hasta ahora último, más valorada la propia historia americana, ¿no es cierto? Nuestra historia de América es una cuestión relativamente reciente en los programas escolares, ¿no? Antes era una educación muy europeizante, digamos, ¿ah? De la Edad Media, la Antigüedad y toda esa cuestión, pero la propia historia nuestra de América es una cuestión que yo creo que tendrá 20 años, sí que tiene, en los programas, y que no son programas tampoco, salvo en el latinoamericano donde yo trabajé, que teníamos el curso de Historia de América, en los demás colegios son unidades dentro del programa de historia. Entonces, por supuesto que ocurre que como por decirlo gráficamente, se acallan las cosas, ¿ah? Se ponen en el patio de atrás, ¿ya? Y no adelante donde tienen que estar. Algo iba a decir yo y se me olvidó, ¿Puedo decir porque otra cosa? Estoy tan viejita. ¿Alguien dice algo? Bueno, iba a decir algo antes que se me olvide. Mira, déjame decirte una cosa. Una vez fui a México y justo se me ocurrió ir a la Basílica de Guadalupe. Entonces le dije a este hijo mío, hereje por naturaleza, oye, por favor, llévame a la Basílica de Guadalupe. Porque mira, tenía todo esto de encargo, mi mamá estaba viva todavía, y un grupo de sus amigas, como 2 o 3, le habían encargado que si yo iba a México les trajera no sé qué cosa de la Virgen de Guadalupe, una estampita, no sé qué, lo que era, pero algo tenía que traer. Entonces fuimos, pues. Oye, para mi magnífica suerte, me tocó el día que era la visita anual de los feriantes de Guadalajara. Imagínate, Guadalajara ya no puede ser más mexicano que eso. Estaban con sus camiones donde llevan las verduras, todos adornados, y ellos todos con sus magníficos trajes de charro, no sé, porque es propio de Guadalajara, y las mujeres con unos vestidos maravillosos, y le dieron una serenata a la Virgen Mujer. Ahí, en la iglesia de la Virgen está detrás de la basílica, pues entonces hay como una escalerita. Oye, pero fue maravilloso, maravilloso, maravilloso. Es una de las cosas que yo guardo así como, como una cosa mágica que me pasó. Me pasaron muchas cosas lindas en México, pero eso fue muy mágico, haber visto esa tradición mexicana, digamos, tan bonita. Yo quería decirles lo siguiente, que tengo aquí un documento que yo usé con los niños en el tiempo que hacía clase. Dice, la fiesta, o el rito, es una de las muestras más representativas de la sociabilidad y es un reflejo de la sociedad de su época. A lo largo de la historia, la fiesta y los ritos han estado vinculados a los momentos más trascendentes en la vida de los pueblos. Los ritos de iniciación y de paso, el culto religioso, la conmemoración de eventos seculares
han estado siempre marcados por la fiesta, masiva o privada. Constituyen, por lo tanto, momentos donde se rompe con lo cotidiano. Eso me parece fantástico, que se rompe con lo cotidiano, llegando incluso a invertir el orden social que rige a diario la existencia de los individuos. En el mundo moderno, la fiesta también desempeña un rol de gran importancia. A las fiestas masivas, como los carnavales, se agregan las fiestas de palacio, las tertulias burguesas, los eventos deportivos, etcétera, ¿no? Y el carnaval y todas esas otras fiestas, ¿no? Entonces, tiene un rol histórico, yo encuentro. ¿Cómo se llama? La conmemoración, la fiesta, el evento, este o cualquier otro de que tratemos en algún momento. Eso. ¿Puedo decir algo? Fíjate que aquí... Wait, que vamos por orden. Falta la tía Paulina. Tía Paulina. Aquí estoy. Ya. No, es cortito, es cortito. No, es que quería comentarles una anécdota que me sucedió en el pedagógico cuando estuve un año en el PEDA, estudié castellano un año. No sé, la verdad, sinceramente no recuerdo cuál fue el contexto de por qué me vi envuelta en la escuela de música, cerca de esa zona donde estaba música, y me acerqué porque estaban tocando música, pero de manera muy, muy especial. Y de repente me doy cuenta que estaba don Gastón Sublet, donde nos hizo un guillatún. Él ofició el guillatún. Habían personas de los buches que obviamente también acompañaban, pero era don Gastón quien nos enseñó que era un guillatún. El guillatún nos dejó muy claro que no era un machitún, porque él no era un machi, obviamente, pero que sí él podía oficiar un guillatún. Parece que le habían dado como la autorización, algo muy especial en ese momento. Bueno, estuvimos recorriendo y saltando por todo el pedagógico haciendo el guillatún. Yo lo único que dije, esto no lo voy a ver nunca, no sé, tuve como claridad de que era algo tan especial, y efectivamente, yo dije, imagínate que caminamos por todo, hicimos un recorrido por todas las escuelas, y claro, el guillatún era como, yo me imagino que fue a principios de año, como una especie de implorar, rogar porque fuera un buen año académico, o de alguna manera él dejarnos esa enseñanza. Y fue muy, muy, muy bonito. También, lo otro que quería decir es que me acuerdo mucho de una película que se llama Los sueños de Akira Kurosawa, y en donde en una parte de la película fallece el anciano, el que trabajaba en el molino de agua, y el pueblo entero sale a despedirlo, pero como una fiesta. Fue una fiesta hermosa, preciosa la película, esa escena. Y lo más lindo es que estaban todos felices, felices. Y me llama mucho la atención porque me recuerda mucho a ¿cómo se llama? A los nortinos. Es como esa conexión tan rara entre el norte y los japoneses. Yo veía eso y de verdad tenía como una semejanza. Hay como una semejanza, no sé en cómo explicarlo, pero eso del digamos, los bailes del norte, con lo que pasó en esa escena de la película, yo decía, algo pasó acá, algo se conectó. Y bueno, eso quería comentar. Yo quiero decir una cosita chiquitita. ¿Dónde está la Mariana? Mariana, ¿puedo decir algo chiquitito nomás? Chiquitito. Ya, dale nomás. ¿Mariana? Sí, ya. Oye, quería, a propósito de lo que dijo la Paulina, no sé si viste o supiste que el profesor, ¿cómo se llama? Se me olvida, el que mencionaste. Gastón Sublet. Gastón Sublet. La semana pasada, a los 97 años, hizo una clase en Zoom. Tenía una clase con otros personajes. Es genial, realmente. Yo quiero llegar si llego a los 97, quiero llegar como él, porque es maravilloso. Bueno, eso quería comentarte nomás. Casi un siglo de vida y estaba ahí haciendo su clase. Además hay un WhatsApp
donde él habla, que tiene que seguir trabajando. Eso. 7 años. Chuta. Sí. Oye, Sí. yo quiero hacer quiero saber de Claudio si es que quisiera comentar algo, ya que en esta familia acá todos hablamos, estamos muy acostumbrados, pero como tú eres el invitado, el nuevo, bienvenido también, y darte la palabra si es que quieres comentar o decir algo. Sí, tienes que desbloquear tu micrófono. A ver. Sí. Ahí sí. No, primero que nada agradecerle la invitación que me hizo Carmen. Me siento como en casa porque a mi mamá también le dicen Yaya, así que la profesora que le dicen Yaya, estamos bien. Agradecerle la invitación y lo he pasado muy bien, muy interesante. La diferencia conmigo es que como yo soy santiaguino, tengo menos vivencia de los ritos que ustedes tienen del norte o del sur, de todos lados, porque aquí se han ido perdiendo más, salvo Quasimodo, que se ve todavía algo, el Cristo de Mayo, algunas cosas, pero están todos muy relacionados con lo religioso. Entonces la pregunta para mí era, para la profesora, decirle que yo le temo un poco a los imperios en general, porque imponen, llegan imponiendo su cultura, sus costumbres, etcétera, sus tradiciones. Y eso me produce cierto recelo. Afortunadamente parece que no llegaron muy lejos con nosotros porque más allá de la famosa momia del plomo, hacia el sur parece que no se ven ese tipo de ceremonias y ritos que se usaron alguna vez. Y la pregunta mía es la siguiente: ¿es preincaico, es prehispánico? Antes de eso, ¿hay algún reconocimiento de algún tipo de ritos? Esa es la pregunta. Y el comentario que yo quería hacer respecto a este concepto de los ritos es que tenemos ritos en las familias nosotros, que son interesantes. Por ejemplo, en mi familia, cada vez que nos juntamos tenemos que cantar todo. Y hacemos canon, y hacemos voces, hacemos... No será muy buena, pero es imposible que no nos juntemos y no cantemos. Y lo otro es que encuentro que los ritos son fundamentales. Cuando usted los define como una forma de unión, de consenso, de asociación, qué importantes son los ritos, por ejemplo, en los equipos. Cuando nosotros trabajamos como entrenadores en los equipos, debemos, por si no lo hay, o a ver si hay, exaltarlo o reforzarlo, la creación de ritos y ceremonias que son importantes para la cohesión de los equipos, aunque sean mínimos, como el grito, como el diseñar la camiseta, como el salir a pasear juntos en alguna parte. Son ceremonias y ritos que van fortaleciendo esta unión que es tan importante para después el rendimiento de los equipos. Entonces, le repito mi pregunta. Antes de los pre-incaicos y de los pre-hispánicos, de todos los pre, ¿hay algún rito que se reconozca como tal? Muchas gracias. Rituales anteriores a... Por ejemplo, yo creo que el ritual que contábamos del vino vertido del licor vertido a la tierra, la forma como hacen lo que ellos llaman el floreo de las ovejas, de las cabritas, cuando le ponen esas amarritas de colores. Eso también yo creo que... Sí, la llama. La llama, eso. Sí. Eso, la llama. Yo creo que eso también, o sea, eso es prehistórico, ¿no? Sí. Oye, yo iba a decir algo a propósito de lo que tú preguntaste. Mira, ¿cómo se llama? Los invasores estaban felices del mundo, especialmente los curas, claro, el imperio. Estaban felices de la vida porque pensaban que se lo sabían todas, y habían conseguido en breve cristianizar a la gente. Tú sabes que construyeron donde estaban sus templos, incluso los destruyeron, y ahí pusieron sus templos cristianos y la cuestión y sus altares y todo lo demás. Entonces los altares tenían manteles y ellos tenían, por supuesto, como trabajadores obligados a los indios, o a las indias. Entonces ellos colocaban los manteles, o sea, las personas preparaban para la misa con un mantel sobre el altar, pero las indias que hacían el trabajo ponían debajo del mantel sus figuritas y sus cosas de rito.
Entonces estaban todos en la iglesia, pero estaban haciendo el ritual a lo que estaba escondido, ¿ya? No, era en todas partes, pero se sabe por los relatos, hay algunos buenos historiadores del momento de la conquista, que algunos de ellos son curas, porque son muy buenos. O sea, te digo que gente que fue no eran los curas, recién en esa época, en el siglo XVI, en el siglo que sigue al inicio de la conquista de América, se van a crear los seminarios. Entonces, los curas más bien eran de buena primera que los ponían de cura. No eran ni tan cultos ni tan preparados, pero algunos sí. Entonces, esos algunos sí fueron los que preservaron de alguna manera la historia, sobre todo de los mayas y de los aztecas. Ellos son los relatores de lo que vieron realmente. Pocos, por supuesto. Me sobran los dedos de una mano para decirte cuántos, pero ahí tenemos también gente que valió la pena, digamos, porque mira, yo tengo un libro súper lindo, que además es de la parte de Sura, que se llama, ¿cómo se llama? Pero es de Huamán Poma de Ayala, que es un sobrino de Atahualpa, que es criado en un convento y aprende a escribir en español, ¿ya? En español de la época. Entonces él después lo llevan a España y la cuestión, y se vuelve un tipo súper culto. Y entonces hace un relato de la historia del Perú a la llegada de los españoles. Es genial. Porque imagínate, es alguien que lo ve y que te lo está contando tal como lo ve. Es muy bueno. Bueno, eso. Ya. Quiero decir algo. Sí, tía, espéreme un cachito. Vamos por orden, espéreme. Usted va en la lista, pero va la tía Andrea primero. Ya, ok. Ya. Espera, me voy a dar la lista. Me dicen que dé la lista al tiro para que no se traspapele. La tía Andrea, la tía Carmen, la tía Nena, mi mamá y después la tía Alejandra. ¿Yo después de quién? Mamá, ya. Por favor, la tía Andrea. Sí, es que estaba todo el rato pensando, porque hay una investigadora que es de Estados Unidos que vivió en México y ella estudia en el fondo la memoria cultural performática de las Américas, a lo largo de las Américas. Y ella habla de un concepto que se llama el repertorio. Entonces estoy todo el rato haciendo la asociación con el rito, que no logro establecer la diferencia entre un rito y un repertorio. Ahí la Fedora, que es música, puede hablar del repertorio a lo mejor después, pero en el fondo lo que yo entiendo de lo que habla esta mujer que se llama Diana Taylor, que es un proceso de selección, de memorización y de internalización en el fondo de una acción física. Son como actos corporizados que pertenecen a una familia o a un grupo determinado. Entonces, cuando Claudio hablaba que en su familia, por ejemplo, cantaban, yo decía, claro, por ejemplo, en nuestra familia el cumpleaños es en la mañana y vamos a la cama del festejado y le cantamos y lo despertamos con el cumpleaños feliz. Eso es un repertorio familiar. O, por ejemplo, el asado de los primos también. No sé si es un rito o si es parte del repertorio de nuestra familia, que antes de entrar a clase, esta nueva generación se junta y hace un asado. Ella habla, por ejemplo, el caso súper específico de las abuelas de la Plaza de Mayo, que ellas se juntan todos los jueves, se ponen su pañuelo y hacen esta vuelta al lado de la plaza. Entonces ahí hay un repertorio. O las mujeres en Chile, de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos, que se ponían su foto y de pronto bailaron la cueca sola y después siempre la bailaron y también se vestían de una manera específica, blanco arriba, negro abajo, como una forma de rito, pero ella lo llama repertorio. Entonces me parecía súper interesante. Quizás el repertorio es más íntimo, y es interesante también porque se transmite información, no solo la tradición, pero se va como reactualizando en la medida que van pasando las generaciones. Y es algo que quizás no se enseña, pero se va aprendiendo. Por ejemplo, las familias que cocinan. Mi abuela cocinaba así, mi mamá cocinaba así. Claro. En el caso nuestro es como mi mamá nunca cocinó porque la abuela tampoco cocinó. Entonces, lo que se aprende o lo que no se aprende en el hacer cotidiano. Eso quería agregar. El repertorio de Diana Taylor. Súper interesante lo que dice la Andrea, realmente, lo del repertorio. Y parece que se repite la familia, porque en mi casa también celebramos el cumpleaños de la misma manera, vamos y despertamos al cumpleañero, le llevamos el pastel y le cantamos y toda la cosa, exactamente igual. Increíble, porque mi mamá no lo hacía. Y sin embargo, yo lo hacía y probablemente tu mamá también, quién sabe por qué.
y lo repetimos en nuestras familias. Sí, yo también lo hago. Lo que iba a comentarle, uno, que me llamó la atención lo que dijo Claudio sobre los equipos. Yo recuerdo a Álvaro, en todos los equipos en los que participó, él tenía un ritual antes de entrar a jugar. Siempre él hacía una oración general, no una oración católica, sino una oración pidiendo porque todos trabajaran para todos, etcétera, etcétera. Y siempre formaba digamos, aunaba el espíritu de todo a través de ese ritual, lo hizo siempre en todos los equipos y siempre todos se acordaron de eso. Pero lo que yo quería comentarles es los rituales, cómo se transmiten desde diferentes partes del mundo y se mantienen. Por ejemplo, en la masonería. En la masonería, en Escocia... pero esa es la base, ¿no? Es que es increíble, porque el ritual que se hace en Escocia es el mismo que se hace en Chile y el mismo que se hace aquí en México. Todo es igual y las personas que pertenecen a la logia masónica se conectan sin decirse nada, solamente con actitudes, con movimientos o con saludos determinados que hace que ellos se reconozcan entre sí. Y el ritual de iniciación es muy lindo, tiene que ver con la construcción, con la arquitectura, y se repite en todas partes. Entonces encuentro tan lindo porque es un ritual que se ha transmitido por siglos. Porque debe venir ¿de cuándo? ¿Del Renacimiento? ¿De cuándo será la masonería, Angélica? No, de la Edad Media. De la Edad Media, de la Edad Media. Imagínate, es de la Edad Media. Y claro. Se mantiene el mismo ritual. Carmen, sí. Te iba a corregir más que no es arquitectónico, sino que del trabajo, de construcción. Es la construcción. De la construcción, porque sí. la palabra masón significa albañil. Es de la construcción, sí. Más que del diseño, digamos, porque la arquitectura no es del diseño. Eso, sí, pues. Muchas organizaciones, yo creo, y claro, la masonería es una asociación súper ritual, pues. Tiene muchos rituales. Y lindos los rituales. Se mantienen a través del tiempo. Ok. Eso era lo que quería nomás acerca de los rituales. Gracias. Viene la tía Nana. La tía Nana. Perdón, estoy leyendo. La tía Nena. Ya. No, respondiendo un poquito, a lo mejor, no estoy segura, a la consulta de Claudio respecto de los rituales prehistóricos y prehispánicos. Yo creo que los ritos mortuorios de los pueblos andinos se asemejan mucho también a los de otros pueblos antiguos, como los egipcios. Ellos, aquí tenemos hallazgos arqueológicos. De hecho, el Niño del Plomo del Cerro El Plomo es un ejemplo de un ritual mortuorio en el cual enterraron y encontraron a unos arrieros, encontraron a un chico como de 8 o 9 años con todos sus implementos que él usaba como niño, con llamitas, como juguetes. Y en otros hallazgos arqueológicos también han encontrado los alimentos, la ropa, los utensilios de la vida cotidiana de los fallecidos. Entonces yo creo que eso se remonta a mucho más allá de lo que puede haber sido la época pre-incaica o prehispánica. Yo creo que es de los orígenes ya los ritos mortuorios en los pueblos antiguos, especialmente en nuestro país, que es lo que conocemos nosotros. Eso era lo que yo quería decir. No sé si estoy equivocada. Muy bien. Como madre arqueóloga, yo creo que no se equivocó. Angélica, yo iba a decir una cosa que tú siempre dices. Mi aporte es simplemente recordarte lo que tú siempre dices. Yo tengo un marido que le encanta los asados. Sí, a ti te digo. Yo tengo un marido que le encantan los asados. Y eso es algo que tú siempre dices, el hombre en torno al fuego. Se produce una conexión distinta. Y tú siempre dices que eso es muy, pero muy, muy antiguo. Igual que el olor al pasto húmedo de la mañana.
Siempre me dice, tierra es mojada. de la Por tierra supuesto, mojada. está en el ADN. Claro, claro. Esto es lo que quería decir, que no son Absolutamente, rituales, claro. pero sí son Así es, sensaciones pues. que tú dices, ¿por qué te gusta? ¿Por qué? Bueno, a mí me encanta el fuego, entonces el fuego de noche, a mí es un tema, pues, me encanta. Bueno, y es más, nosotros tenemos en Pica un fuego. Un fogón, especialmente para también reunirnos a cantar y a conversar y Siempre. un poco hacer lo mismo que estamos haciendo, pero en torno al fuego. Eso. ¿Ya? Quedan invitados y invitadas. Ya. Muchas gracias. Mira, es que claro, el fuego es la defensa, ¿no? La primera defensa del hombre frente a la noche, frente a la oscuridad, frente a los animales salvajes que lo rodeaban. Por lo tanto, el fuego es no solamente es la defensa, es también purificador, ¿no es cierto? Hay una serie de cosas adicionadas al concepto fuego, a la llama, a la luz en la oscuridad y todo eso. Y algo más que alguien dijo, otra cosa más iba a decir, que tiene que ver también con eso. Espérate, ¿qué fue lo anterior? Del pasto. No, lo que dijo la nena. ¿Qué fue lo que dijo la nena? Espérate. Lo de la momia del plomo. Rituales. Mortuorio. De la momia. Mortuorio. Se me fue la idea, pero que fue algo que tenía relación con la... Los ritos, que la momiecita del mortuorios. Cerro del Plomo, claro, los mortuorios, claro. La momia del Cerro del Plomo fue una ofrenda ritual de la muerte del niño, digamos, ¿ya? No, para que los demás no piensen que está preparado como una momia, sino que fue encontrada con su ropita, su juguetito y todas las cosas, su comida incluso que tenía ahí, y como estaba a 4.000 metros de altura o 3.000 y tantos metros de altura, se conservó durante 400 años, o 300 y tantos años, hasta que lo encontraron. Sí, pero todas las culturas, fíjate, en el fondo son parecidas, ¿eh? El fuego ocupa un lugar muy importante en todas las culturas, la luz, ¿no es cierto? Las estrellas. Imagínate las estrellas, imagínate no sé, pues en el Medio Oriente, en Babilonia, ¿no? Los primeros que se fijaron en la disposición de las estrellas en el cielo y imaginaron, ¿no es cierto?, una serie de ¿cómo se llama?, de figuras y atribuyeron a esas figuras, ¿no es cierto?, importancia sobre la vida de las personas. Bueno, es una cosa extraordinaria y podríamos estar hasta las 12 de la noche hablando de todo esto. Sí. Muchas gracias. ¿Puedo decir algo? ¿No? Sí, muchas gracias. Yeah. Wait, eso mismo voy a decir. La tía Alejandra estaba en la lista y la tía Carmen, sí, para ir cerrando, porque ya son 10:15 y tenemos que dar espacio para la próxima semana. Hay que ir a trabajar. Muchas, oye, tengo que hacerlo más veces. Bueno, acá hay toque de queda y me tengo que ir a mi casa. Ya, tía Alejandra. Ya, mira, este libro lo dan en el colegio, en cada año, en la SEP. A mí no me encanta la SEP, ya, pero esta es una de las cosas que rescato. Aparte de que el diseño es súper bonito, cada estado, este dice Coahuila de Zaragoza, ya, este es porque este es mi estado, entonces a los niños les enseñan de primero a sexto historias sobre su propio estado. Como este país es tan rico en historia, enseñan una historia general y aparte una historia del mundo, que eso se enseña historia de las Américas, se enseña en secundaria, en la preparatoria se estudia historia del mundo, pero en la primaria se estudia historia de México, pero dentro de la historia de México, cada estado estudia la historia de su propia entidad. Siempre el primero y el segundo bloque tienen cosas así como quiénes eran los habitantes que habían en la época prehispánica, qué fue lo que construyeron, cómo, si eran nómadas, si eran cazadores, dependiendo del tipo de suelo. Estudian, por ejemplo, cuáles eran la flora y la fauna precolombina y posteriormente a la colonia, qué sucedió, hacia dónde se fueron esos pueblos. Ustedes estudian todo lo correspondiente a su propia entidad. De hecho, el libro se llama La entidad donde vivo. Entonces, cada estado tiene su propia entidad, bueno, su propio libro de su entidad, y les enseñan en realidad, por lo menos su cultura. No digo que todos lo aprenden, pero el esfuerzo se hace. Y es súper lindo. Yo la verdad es que lo guardo todos los años, porque porque es súper lindo. Aparte está súper bien hecho y bien pensado. ¿Sí? Vale la pena atesorarlo. Muy bien. Ya. Qué buena intervención. Me parece. Carmen, muy bien. y tía Carmen, usted también. Muy bien. Ahora sí. Tiene que desbloquear su micrófono. ¿Saben qué? Me acordé de otro ritual y bien impresionante que en una clase pasada nos comentó la Angélica, cuando fue el maremoto en Puerto Saavedra.
y las personas que vivían ahí ofrecieron un niño para acallar a los dioses, acallar a la naturaleza, digamos, no acallar, tranquilizar a la naturaleza. Y eso tiene que haber sido un ritual bien ancestral y lo entendió. ¿Te acuerdas que hablábamos que el juez que los juzgó entendió que era algo que era por sobre lo que era comprensible para nosotros porque venía de más atrás? Eso es un ritual también. Claro. Era un ritual, no era un asesinato a mansalva. Exacto, no era un asesinato, era un ritual. Eso era, no era un asesinato. Bueno, y déjame decir una cosa. Ritual, ese bueno, asunto que fue terrible igual. Fue terrible igual, pero lo que te quiero decir es que el juez actuó de una manera bastante correcta al no juzgarlo por el hecho, sino por la situación que habían vivido tan terrible y que los llevó a realizar eso. O sea, qué difícil, pero... Bueno, pero te voy a decir una cosa. Yo una vez conocí a unas personas que son de aquí como autóctonos, no me acuerdo cómo se llaman, y que venden queso, ¿ya? Y entonces venden cosas, ¿cómo se llaman, mamá, los que vienen de Chihuahua? Y venden hierbas en la calle. Son los que andan con gorro y con trajes largos. Ya. Claro, bueno, los tarahumaras. No son los tarahumaras, son los otros. Tarahumaras, sí, tarahumaras. Y entonces los tarahumaras viven todavía en su sistema. Claro, ellos no tienen ni ropa ni zapato, hace un frío atroz, y ellos vestidos así, hace un calor atroz, y siempre están ellos en la calle y venden hierba y quién sabe qué. Y un día, no sé por qué me tocó hacer una actividad con los niños, me tocó conversar con ellos, y entonces ellos contaban que hacían sacrificios y que hacían sacrificios de animales. No me dijeron que de personas, pero que antiguamente lo hacían de personas. Le dije, bueno, y decía, y era un honor. Y decía, bueno, ¿y cómo va a ser un honor matar a alguien? Decía, pues si no lo está matando, le está dando un don. Le dije, ¿cuál don? Dijo, le está dando la oportunidad de ir a una mejor vida. O sea, porque no, para ellos esto no es una vida, es como el paso a un estado mejor, un estado superior. Entonces, al morir, tú te transformas o tú entras como a un plano diferente. O sea, a ver, entendí que era como una cuestión así como un plano, como una dimensión distinta para ellos. Entonces, en realidad ellos no se morían. Ellos estaban súper felices de ¿cómo se llama? De entregar un hijo, de entregar una vida, porque era para su bien. Haz de cuenta que era así una súper cosa el entregar una vida. Era terrible, pero para ellos era perfectamente natural y me decían, pero ¿cómo no se va a honrar? O sea, ellos se impresionaban que para mí me asustara y que eso para ellos era tan natural. Pero eso es una cosa, es un ritual antiguo y una creencia antigua, porque ellos no tienen religión católica, no son cristianos ni nada. Ya, pues chiquillo. Gracias por todo. Oye, sí, pues, bueno, ha sido una buena clase. Angélica, antes de que terminemos, dígame. Me acordé de algo. El pueblo Selknam se pintaban el cuerpo y según los entendidos dicen que ellos se pintaban el cielo en el cuerpo. Sí, ya no sabía. Sí, eso yo lo leí una vez, que los patagones se pintaban el cuerpo, pero lo que ellos querían representar era ¿cómo se llama? El cosmos. Sí, eso me acordé recién. Bueno, chicos y chicas, de los que van aquí, bueno, se fueron despidiendo a través del chat. Como tú puedes ver, profesora Angélica, una vez más la clase quedó fue un éxito, sí. Y nada, pues agradecerle a todos y nos vemos la próxima semana. Bueno, sí, es que se nos hace poco tiempo, ¿ah? Ya, pues, ok. Oye, yo chao, gracias. Aprovechar Espérate. Quiero reconocer, es que no lo escribí, pero voy a aprovechar aquí de decirle a Alejandra que encontré precioso el canto que hizo el otro día. Ay, muchas gracias. Sé que todos te felicitan, yo no lo hice, pero creo que lejos la mejor interpretación que he escuchado de esa canción. Sí. Muchas gracias. Lo digo en serio.
Yo encuentro lo mismo. Muchas gracias. Nunca había escuchado Alguien una cantó tan que voy a poner hermosa. esa porque esa es la mejor de las interpretaciones. Qué amoroso. Quiero que sepan que la primera Yo vez lloré mucho. que alguien que no sea mi papá me escucha cantar. Nunca Bueno, te escuchamos. a mi papá. Estábamos nosotros, pues. Ahora te escuchamos. No sabíamos que cantas lindo. Es que le canta a nadie, me da mucha vergüenza cantar. Si me tomó mucha, lo pensé mucho para ponerlo. Pero estuvo muy bien. Muy bien. Gracias. Ya, pues, un besito a todos. Chao, buenas noches. Ya. Gracias. Adiós. Muchas Hasta la próxima semana. Un abrazo. Bien, que descansen. Chao. Cariño. Andrés. Chao.